Qué bendición este tiempo, sabiéndonos delante del Señor, siendo edificados por su Espíritu a través de la palabra y estando juntos. Hemos tomado un tiempito más de lo habitual para comunicar todo lo que habéis escuchado antes, porque de alguna forma estamos en principio de curso, aunque sea con un poquito de retraso, pero como veis, todo se pone en marcha. Y aunque ya hemos dado la bienvenida, pero también como familia agradecer al Señor, pues Marta Roldán está esta mañana con nosotros en medio de este tiempo difícil y agradecer mucho a Manolo Mera que el esfuerzo de traer a tu mamá. Muchas gracias. Y también muy especial, me lo vais a decir, las ganas que tengo yo de ponerme a hablar, y no puedo. Perdimos hace unos años la sonrisa de Arlene, porque nos dejó, y además no nos dejó por irse a cualquier rincón, es que se marchó a Australia. Y hoy la tenemos aquí, así que, mira, no sabes lo que vale el sacrificio que hago de renuncia a 5 minutos para dártelos a ti. Anda, ven aquí que te queremos ver y dar un abrazo. Ven, en serio, claro. Así que los que pues lleváis menos tiempo en la iglesia, ella ha sido miembro de la iglesia por tiempo, nos ha bendecido mucho con su persona y su carácter y todo eso, y ya desde hace, ahora nos dirás cuántos, que está en Australia. Entonces el fin de semana le pilla un poquito así difícil de venir. Un abrazo, niña. No, la verdad que estoy muy agradecida de estar de vuelta aquí. Estuve un fin de semana cuando no estuviste y me he acordado siempre de ti en la distancia y a todos los que están aquí. Lastimosamente en 2 semanas me voy a Canadá. Así que mi paso aquí por España es para visitar a la familia y todo, pero me alegro de siempre venir aquí y sentir el cariño de la gente. ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? ¿Estás animada? Sí. Pues acordaos de después darle un abrazo y Nada, Señor muchas gracias. te guarde. En un tono distinto, pero agradecido también al Señor, deciros, algunos les conocéis, a Manolo y Asun, miembros de la iglesia que fueron y que por muchos años viven en Francia. Él estaba muy delicado, empeoró mucho en las últimas semanas. Esta madrugada ha partido con el Señor. Así que nos acordamos especialmente ahora de Asun y del resto de la familia. Muchas gracias por lo de la botellita de agua. Voy a hacer uso de ella, o sea, por cariño a quien la ha puesto, pero bueno, ¿no le pasó algo así a Rajoy el otro día que no podía abrirla o algo de eso? Joder, pues sí que está esto difícil. A ver, el equipo de socorro, que venga. Bueno, no lo haré más. Yo es que aquí me pongo muy nervioso, ¿vale? Entonces ni me acuerdo de beber. Bueno, hemos oído que ha comenzado un estudio acerca de la inmigración, de los inmigrantes, a la luz de la palabra de Dios en la escuela dominical. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo de recibirlos la Iglesia? Pero yo esta mañana, creo que por primera vez, porque también de estas cosas he compartido en ocasiones, ¿no? ¿Qué enseña la Escritura acerca de esta figura del emigrante? Cómo la Iglesia puede y debe ser un elemento de acogida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca os había predicado a vosotros, los que habéis nacido fuera de este país. Y yo esta mañana quiero especialmente hablaros a vosotros. Si esto no atenta contra la protección de datos, si no tenéis inconveniente, ¿podéis levantar la mano de todos los que habéis nacido fuera de España y mantenerlo? Vale. ¿Hay alguien que haya nacido aquí? Bueno, vale.
Muy bien, muchas gracias. Hacerlo otra vez, que me ha impresionado un poquito. A ver, levantar la mano. Bueno. A ver, dejadla así levantada los que habéis llegado a la iglesia en los últimos 5 años. A ver. Bueno, pues unos cuantos también, ¿no? Bueno, pues quiero que escuchéis una canción. Últimamente parezco un pinchadiscos. Hace poco poníamos la de Luis Eduardo Aute, tal. A ver, me resulta mucho más cómodo que hacer una presentación de PowerPoint, que a mí no se me da bien, entonces la canción siempre es más ligero, ¿no? Y yo creo que todos vosotros, los que habéis nacido fuera y luego habéis llegado a este país, os vais a sentir identificados. Y los que no hemos vivido esa experiencia, quizás nos ayude a entender un poquito esa realidad. Es una canción de Santiago Benavides, ¿sabéis? Muchos le conocéis, es un cantante cristiano, colombiano, pero ahora él, hace relativamente poco, él emigró y ahora vive en Canadá. Es un país, no solo es un país diferente, sino que además es un idioma diferente. Y en una canción, de una manera muy simpática, pues él expresa un poquito lo que él está viviendo ahora, así que yo creo que para muchos os resultará familiar. Solo tenemos la música. Si lo necesitáis mucho, podéis bailar pero en el sitio, ¿eh? Aquella vez que te preguntaron si ya sabías hablar inglés y respondiste con entusiasmo, claro que yes. Y cuando fuiste a hacer las compras y un aguacate se te antojó, y al ver el precio y pasarlo a pesos el antojito se te quitó. Y cuando fuiste a buscar trabajo sin tener miedo de lo que fuera, cambio al bebé, le lavo el carro, paseo el perro, cuido a la suegra. Ay, yo estaba ahí, andando contigo, sosteniéndote, alentándote y llenando tu corazón de fe. Yeah. Delile, delile. Y cuando fuiste a hacer las vueltas de los papeles de residencia y te dijeron sin anestesia que ya pasabas de los 40. Y aquella vez cuando te trajeron ese café con olor a tierra y al prepararlo te entró de pronto la lloradera, la lloradera. Ay, ay. Y yo estaba ahí, llorando contigo, sosteniéndote, alentándote y llenando tu corazón de fe. Y yo estaba ahí, dándote palabras en tu vieja Biblia. Dios habla hoy, pa' que no olvides el español. Y yo sigo aquí, andando contigo, sosteniéndote, alentándote, llenando tu corazón de fe. Y yo sigo aquí y estaré por siempre. No temas las cuentas de cada mes, que yo tus manos bendeciré. Te bendeciré. La, la, la. Yo tus manos bendeciré. Yo tus manos bendeciré. Supongo que os resulta familiar, ¿verdad? Así que, por cierto, es posible que le tengamos pronto con nosotros a Santi Benavides, ¿no?
Bueno, mis primeras palabras tienen que ser para honraros y honrar vuestro dolor. Y servirnos también de la experiencia de Abraham en el Antiguo Testamento para considerar algunas experiencias que puedan ser de provecho, que os puedan ser de provecho, ¿no? Todos los que habéis vivido un desarraigo, que es además un desarraigo múltiple, dejar atrás raíces, además los vínculos, no cualquier vínculo, ¿no? Son los vínculos que nos dan identidad, porque son fundamentalmente relaciones que amáis, que os hacen sentir amados, que os hacen sentir valiosos. Y en esto Abraham tiene algunas cosas sobre las que podemos considerar. Sabéis que él se desplazó desde lo que hoy es Mesopotamia, de lo que entonces era Mesopotamia, hasta Canaán, hasta Palestina. He mirado en el Maps, claro, en líneas rectas son 1000 kilómetros, pero imaginaros hace más de 2000 años y bastante más lo que sería hacer ese camino caminando o en camellos, ¿no? El libro de Génesis cuenta que primero viajó con su esposa y con la familia de su padre desde Ur de los Caldeos. Dicen los estudiosos que hay una ciudad actual que podría ser esta, a unos 300 kilómetros al sur de Bagdad. Desde ahí se desplazó hasta Harán. Estoy en Génesis capítulo 11. Harán está en lo que hoy es Siria, ¿vale? Así que desde Irak fue hasta Siria. Y una vez allí, cuando tenía 75 años, Dios le dio una palabra y le llamó para que marchara a Canaán, a Palestina. Génesis capítulo 12. Así que tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, a Lot, hijo de su hermano, todos sus bienes que había ganado, las personas que había adquirido, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Una segunda migración, pero esta segunda migración tenía un precio alto y suponía un desafío mucho mayor que el anterior. Capítulo 12 del Génesis, porque Dios le dijo: vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre. Así que Abraham tuvo que dejar prácticamente todos los vínculos de su corazón y emprender un camino a una tierra desconocida, diferente en lengua, diferente en cultura, diferente en costumbres, diferente en valores morales y aún peor. Cuando el autor de la epístola a los Hebreos se refiere a Abraham y a este momento de su vida, añade que Abraham salió sin saber a dónde iba, dejándolo todo atrás, emprendiendo camino por tierras desconocidas hacia una tierra desconocida también, sin saber muy bien el itinerario ni el punto de llegada. La salida fue difícil fue el recorrido y difícil fue su vida hasta el final. Muy interesante porque Dios le había prometido una tierra, pero cuando Abraham murió, la única tierra de la que de verdad era propietario era la parcela que había comprado para enterrar a su esposa, donde después él también fue enterrado. Eso es todo lo que le pertenecía. Y a cuenta de esto sí hay algunas cosas que quisiera compartiros. La primera es que Abraham tenía una palabra de Dios. Abraham dejó todo atrás porque entendía que era Dios quien le guiaba, ¿no? Era Dios quien le decía: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Con mucho cariño, pero me vais a permitir que la primera consideración tenga que ver con esto.
¿por qué saliste tú de casa? ¿Por qué dejaste tu país? ¿Entiendes que era una convicción de parte de Dios? ¿O era otra cosa? Cosas, en fin, dignas, no digo nada negativo, ¿no? Pues el deseo de prosperar, que algún familiar ya estaba aquí, bueno, pero podrías decir como Abraham que cuando saliste de casa lo hiciste convencido que eso era lo que el Señor quería de tu vida. Si no fue así, entonces, de nuevo, con todo cariño, pero tienes que hacer un alto en el camino y tienes que venir delante del Padre y tienes que pedir perdón. A veces sufrimos aún estando en la voluntad de Dios y el Señor nos pone en situaciones que son duras. Pero otras veces sufrimos y hacemos sufrir a otros por nuestras malas decisiones. Hay que asumir eso también. Y peor aún, a veces pretendemos trasladar a otros la responsabilidad de las malas consecuencias de nuestras propias decisiones. El país que nos acoge, la iglesia que nos recibe, otros tienen la culpa. Si queréis realmente abordar vuestra realidad delante del Señor, esto es lo primero. Si no puedes decir honestamente, hasta donde uno puede ser, en fin, honesto consigo mismo, hasta donde uno puede tener claridad en esto, al fin y al cabo hablamos de cosas espirituales, no es tan sencillo, no recibimos una carta, ¿no? Pero si no podrías decir con convicción personal, pero decir, no, yo sí, salí, dejé todo atrás, yo estoy convencido que es lo que Dios quería para mi vida en ese momento. Si no es eso, entonces tienes que ir delante del Señor. Tienes que pedirle perdón por apresurarte. Y de la misma manera, a continuación, debes recibir ese perdón. Porque nuestro Padre no nos abandona, no nos deja tirados al borde del camino simplemente porque no fuimos muy conscientes, no le tuvimos mucho en cuenta, o tomamos un impulso, o tomamos esta decisión por razón. Nuestro Padre no dice, bueno, pues ahora ahí te quedas, tú verás lo que... Esto no es Dios. Dios levanta, y Dios restaura, y Dios edifica, y como tantas veces hemos oído, pues escribe recto aún con nuestros renglones torcidos. Pero hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Tienes que reconocerlo. Y a veces lo más sencillo es disparar por aquí y por allá, ¿no? Echar la culpa a otros, a quien me dijo, el otro no me ayudó, aquí todo es difícil, son racistas, me odian. No, un momento. Antes de empezar a echar balones fuera, ¿no? No, hay que ser honesto con uno mismo. Y si hay que decir, Señor, la verdad, en aquella decisión tú no estabas muy presente, pues díselo. Y a continuación recibe también ese firme compromiso del Señor en tu favor. Abraham tenía una palabra de parte de Dios y Abraham tenía además una promesa de parte de Dios. Y eso también lo tienes tú. Eso también es tuyo. Y puedes tomarla. Y eso te sostendrá. Dios le dio a Abraham una promesa para el final del camino. Seguimos en el capítulo 12 de Génesis. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así que para el final del recorrido
había una promesa, pero la había también para el trayecto a recorrer. En el capítulo 15, Dios le dice a Abraham, no tengas miedo, yo soy tu escudo, en medio del recorrido. Así que había una promesa de provisión de parte del Padre Celestial para cuando llegara, y había otra también para ese recorrido. Esos 1000 kilómetros, ya menos, desde Siria, no los iba a hacer solo. No iba a quedar a merced de las circunstancias, de las adversidades, de las legislaciones de cada país. Dios iba a ir con él. No temas, Abraham, no tengas miedo, yo soy tu escudo. Lo cierto es que la vida de Abraham no fue fácil, nunca lo fue. En Canaán tampoco, anduvo de un lugar para otro, tenía que buscar alimento para su ganado. De hecho, tuvo que descender hasta Egipto, hubo un tiempo de hambruna y tuvo que ir a Egipto a por alimento para los suyos, y tuvo que pasar por amenazas y guerras, por dificultades de mucho tipo. Pero el Padre cumplió su palabra. Y eso vale también para contigo. Y es vital que te ancles en esto. De hecho, en el caso de Abraham, ya lo sabéis, tuvo un hijo que no debería haber nacido, porque tanto Abraham como su esposa ya eran muy ancianos, pero Dios les dio un hijo porque Él lo había prometido y fue fiel con su promesa. Y efectivamente fue padre de una gran nación en términos humanos y de una nación aún más grande en términos espirituales, tal como prometió cuando el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, les dice, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Abraham no lo pudo ver con sus ojos en la tierra, pero efectivamente Dios levantó un pueblo en términos humanos como descendencia de Abraham, y en términos espirituales de la fe Dios ha levantado otro pueblo. Es la iglesia de Jesucristo, hijos de Abraham por la fe. El profeta Jeremías, en medio de las lamentaciones de su libro, lo escuchamos en el retiro de iglesia. Él dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lo fue con Abraham, y lo será también contigo y con tu familia, porque Dios es un Dios de misericordia. Y aún en medio de nuestras torpezas y de las decisiones equivocadas, si podemos venir delante de Él y reconocerlo sin excusas, nuestro Padre recompone las cosas, reordena las vidas, las levanta de nuevo. Lo hemos cantado antes. Lo que está seco le da vida, lo que está muerto lo resucita. No se complace en nuestro dolor y en nuestra miseria. Es un Dios bondadoso. Se lo dijo también, recordáis, quizás es el texto más conocido, a Josué, al final de otro camino, a las puertas de la tierra prometida, y aún todavía con mucho por pelear, pero recordáis, no te dejaré, no te dejaré, no te desampararé. Así que, de la misma manera que Abraham tenía estas promesas, pues también son tuyas. También son vuestras, en medio de las dificultades. Abraham tenía también una exhortación de parte de Dios, y también es tuya, también la tienes tú. Porque Dios envió a Abraham en medio de pueblos, no solo con costumbres distintas, sino con unos criterios morales, si es que había alguno, con criterios morales radicalmente distintos a los que Abraham traía y a los que Dios le fue enseñando. Y Dios le advirtió rotundamente, como hizo más tarde con Israel cuando entró en la tierra prometida, que no olvidara su fe, que no olvidara esos criterios, esos valores morales. Y a él le exhortó, de nuevo, Génesis, ahora capítulo 17, y le exhortó, mira, Abraham, anda delante de mí y sé intachable.
La Reina Valera dice, sé perfecto. Esto quiere decir, ¿no? Anda delante de mí, es decir, no te olvides de mí y sé intachable. No según los criterios de los lugares donde vas a vivir, sino según lo que yo te he enseñado. Abraham cedió en ocasiones y las dificultades y los conflictos y las amenazas pues le hicieron olvidar aquello a lo que Dios le había llamado. ¿Recordáis, no? Por 2 veces entregó a su esposa a otros hombres para salvar el pellejo. Y la hizo pasar por hermana. Era su hermanastra, era pariente, no, bueno, mintió, ¿vale? Y la dejó en manos de otros hombres de los que Dios mismo la salvó, pero, en fin, no se puede decir que fuera intachable, ¿no? Y por incredulidad también aceptó tener un hijo con Agar, la sierva, en lugar de esperar el hijo de la promesa. Muchos de vosotros venís de un contexto de iglesia en vuestros países, con una serie de convicciones, de enseñanzas a la luz de la palabra de Dios, intentando vivir. Y ahora habéis caído aquí, alguien decía, en tierra de filisteos. Y aquí la cosa va de otra forma, ¿vale? Una sociedad muy secularizada, una sociedad muy irrespetuosa. Pienso especialmente en la gran mayoría de vosotros, ¿no? que procedéis de Latinoamérica, donde hay un respeto por las cosas de Dios en general. Hay muchas personas que no creen, pero tienen una actitud respetuosa. Es habitual, yo lo he visto, a veces va uno en el autobús, ahí por dentro de la ciudad, y alguien se levanta y saca la Biblia y delante de todos lee un versículo y deja una palabra. Y entonces termina y la gente le aplaude. Aquí alguien intentó hacerlo en el metro en Valencia, acabaron en la cárcel. Porque además, no eran latinos, eran alemanes, pero parece así barbudos y tal, y alguno de ellos hablando ahí en el metro, no sé, en fin, tampoco fue muy brillante, pero mencionó la palabra infierno, y entonces la gente entró en pánico, pensaban que eran yihadistas, que habría un atentado, entraron en pánico, se montó un escándalo, vino la policía, bueno, todo eso, ¿no? Un pastor chileno, amigo, pues también, ¿no? Estuvo aquí unos días, iba al aeropuerto y, ¿sabéis? A veces hay que tomar un metro dentro del aeropuerto que te lleva a otro lugar. Bueno, pues ahí el hombre, pues como suele hacer y es habitual en su país y tal, pues se levantó para hablar, bueno, casi lo estrangulan allí mismo, ¿no? Y claro, esto es muy chocante, ¿no? Y peor todavía, porque diríamos esto son cosas anecdóticas, pero lo veis, ¿no? Criterios, actitudes de las personas, la moralidad, todo eso. Entonces, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Has dejado tu fe ahí, tu país de origen? ¿Se te ha olvidado? Entre las pocas cosas que dejaste allí en casa, ¿has dejado también tu fe, tus convicciones? Te estás contaminando. Al final, aquí nadie te conoce, nadie te va a pedir cuentas de lo que hagas, nadie cercano te va a reprochar nada. Es tentador y es agobiante. Abraham no siempre supo ser intachable, pero tenemos también otros ejemplos. Nadie es perfecto. Felizmente, en la Biblia los seres humanos que aparecen todos son limitados, imperfectos, inconstantes. Pero este testimonio de Daniel, que conocéis, es también tan impactante. ¿Sabéis? Daniel estaba en Babilonia, además en el cautiverio. Habían llevado de su tierra a aquella gente a la fuerza, eran personas desplazadas allí. Y en un momento se decretó una ley
que solo se permitiría la adoración al emperador. Cualquiera que adorase a otro dios estaba condenado a muerte. Y el texto es tan sugerente, porque dice que al oír esta orden y esta amenaza, Daniel entró en su casa y, abiertas las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Esto sí es desafiante. Y lo es para todos vosotros. Así que también tuya es esta exhortación que Dios dio a Abraham. Tú podrás ser fiel al Señor aquí, en tierra extraña. ¿O vas a ir olvidando lo que Dios ha hecho ya en tu vida, lo que de Él y de su palabra has aprendido en tu país? Solo una cosa más. Es una advertencia. Dios le dio una advertencia a Abraham que también es para vosotros. Hay un dicho, un refrán que dice que a menudo la prosperidad engendra impiedad. La prosperidad engendra impiedad. Y lo cierto es que demasiadas veces hemos visto cómo hermanos fieles que llegaron aquí y que en medio de muchas dificultades, sobre todo al principio, se mantuvieron fieles al Señor, firmes en su fe. Sin embargo, sucumbieron al encanto de la prosperidad material. Eso también lo hemos visto. Y es triste. Y desde el Antiguo Testamento encontramos esta exhortación, esta advertencia de parte del Señor. Hay un texto, está dirigido también al pueblo de Israel cuando va a entrar en la tierra prometida, pero en otras formas también se lo advirtió el Señor a Abraham. En el libro pero es tan gráfico porque es tan real. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Lo hemos visto, ¿verdad? Y efectivamente, los primeros meses, a veces los primeros años, son tan duros. Hay mucha incomprensión, todos son dificultades, todos son trabas, la legislación casi está pensada para entorpecer más que ayudar y tantas dificultades de todo tipo, ¿no? Y sin embargo, las personas ahí se han sostenido, confiadas en el Señor, en la provisión del Señor, fieles al Señor. Y de pronto, cuando las cosas se han comenzado a enderezar, las piezas se han ido encajando, la situación se ha ido estabilizando, han comenzado a llegar los papeles y luego el trabajo y luego ya un alquiler y tal. ¡Ay, Señor! ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado? Cuídate de no olvidarte del Señor. Termino. Decíamos al principio, ¿no? Y esto es difícil para quienes no lo hemos vivido, es difícil, probablemente imposible, hacernos cargo de lo que significa el desarraigo de la emigración, ¿no?
se paga un precio muy elevado en muchos sentidos, se deja mucho atrás y hay que comenzar a reconstruir y hacerlo desde cero. Eso tiene que ser terrible. Y además, en un entorno social que cada vez es más hostil. Eso también es verdad. Es interesante, el vocabulario, porque la realidad de la migración comenzó siendo, así se definía, como un drama. Se hablaba del drama de la inmigración. Pero un tiempo después ya no se hablaba de drama, se hablaba de problema. El problema de la inmigración. Bueno, pues ya tampoco, ya el vocabulario ya no es un drama y no es un problema. Ahora es una amenaza. Las palabras acaban expresando realidades sociales, ¿no? Y vosotros sois conscientes de eso, no hace falta explicarlo más porque lo vivís y lo sufrís, ¿no? La Iglesia, ahora sí, me dirijo ya a todos, antes también, pero ahora, en fin, a todo el mundo. Don Samuel Escobar, un hermano que ha trabajado en el tema de las misiones durante toda su vida, ya un hermano muy veterano, pero él mostró, él y otros, cómo a lo largo de la historia del cristianismo, objetivamente, los movimientos migratorios siempre han sido movimientos misioneros. Y el Evangelio se ha extendido en este planeta más, infinitamente más, por los movimientos migratorios que han llevado a personas cristianas a diferentes rincones del planeta que no tanto por las agencias misioneras o las personas que han tomado esto de una manera formal. Lo hemos visto aquí. Muchos cristianos que han emigrado se han convertido sin pretenderlo siquiera, no tenían eso en la mente, ¿no? Pero de hecho se han convertido en verdaderos evangelistas y en verdaderos misioneros. En Villalba, recuerdo la iglesia la que compartí un tiempo también allí, una familia de altísimo postín económico y social en España se convirtió. Los hijos ya adultos cayeron en la droga y lamentablemente uno de ellos murió. La hija estuvo en un centro aquí en Madrid, se restauró. La madre, la familia se convirtió. Y todo aquello nació en una mujer sencilla que trabajaba en su casa. Y en la desesperación ya habían invertido todo el dinero del mundo, todos los recursos materiales y humanos, pues si no sabían qué hacer. Y entonces esta mujer contaba su sencillez, dijo, yo creo que Dios puede hacer algo en la vida de esta familia y de vuestros hijos. Y yo conozco de tal, y yo creo que si os acercáis a Dios, Él puede ayudar. Y aquello transformó la vida de esta familia. Si le hubiéramos dicho a esta hermana que ella era una evangelista, una misionera, habría dicho, ¿pero qué dices? Y yo me dedico a la limpieza, pobre de mí. Y tenemos ejemplos aquí también en nuestra propia iglesia. Así que, ¡qué bendición! Lo digo de verdad, no por ganarme el aplauso fácil siendo mayoría. No, iba a decir que por cierto, se lo dais a los de los anuncios y a mí no me aplaudís cuando termino de predicar. No lo hagáis ahora, pero no lo hagáis, pero lo guardo aquí en el corazón que me duele, ¿vale? Bueno, está bien. Bueno. Tampoco os vengáis así un poquito arriba, ¿vale? Porque también habéis traído algunas cositas, un poquito espantosas. Lo del reggaetón cristiano yo no lo perdono, Eso. Pero bueno. Bueno, alentaos con las promesas de Dios. Alentaos con la fidelidad del Padre, que nunca abandona a sus hijos, en medio de las dificultades. No es que las elimine. Esta vida, ya me lo habéis oído, esta vida da para lo que da, ¿vale? Pero en medio de las dificultades, Dios es fiel. Así que también recuerda tu fe, recuerda tu fidelidad por el Señor. Pídele que Él renueve
tu gozo, tu lealtad, tu confianza. Este texto con el que termino es posterior a Abraham, pero así exhortaba Josué a Israel también, después de un recorrido largo, a punto de entrar en una tierra que fluía leche y miel, pero una tierra difícil y una tierra llena de pueblos enemigos y de tantas dificultades. Él les dice, recordáis, si mal os pareciere servir al Señor, pues escogeos hoy a quien sirváis. Bien a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, al otro lado del río, los dioses de los que están aquí, en la tierra que habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Bueno, vamos a orar. Y bueno, si os queréis unir a esta oración, si queréis hacer vuestro este mismo compromiso de Josué con los suyos. Mientras oro, poneros en pie y oramos. Padre de toda misericordia, cuya fidelidad es eterna y se renueva día tras día, mañana tras mañana. Gracias, Señor, por ser el Dios de nuestro caminar, por venir junto a nosotros desde el principio hasta el final y en cada paso intermedio del recorrido también. Delante de ti pedimos perdón cada decisión que hemos tomado de espaldas a ti sin considerar seriamente tus propósitos para nuestras vidas. Nos amparamos en tu perdón y tu gracia y nos reafirmamos en tus promesas. Y para cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que viven esta experiencia tan difícil, Padre, sé tú el guardador, el cuidador, abre camino, llévales de tu mano. Sobre todas las cosas guarda sus corazones cerca de ti. Cada uno de ellos, cada una de las personas, de los hogares, defiéndelos tú, protégelos, bendícelos mientras ellos procuran bendecirte a ti con sus vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. El pastor José Daniel viene y terminamos. Sentaos un segundito y acabamos.